Bueno, pues bueno, vamos a empezar. A Rainer Maria Rilke, el poeta austriaco, de habla alemana, lógicamente, esto es un homenaje a él, le preguntaron una vez que cuánta gente tenía que haber cuando él daba una conferencia. Y dijo, tiene que haber al menos 2 personas. Y dijeron, ¿por qué 2? No 1 o 3. Dijo, no, mínimo 2, por una razón. Si solo hay una persona, lo lógico es que se le ofrezca escuchar la conferencia o irnos al bar más cercano a tomar cervezas y intercambiar opiniones y hablar de lo que queramos. Ahora bien, si hay 2, esas personas lo más normal es que no se conozcan, por lo cual no les vas a obligar a hacerse amigos y compartir, que hay que ser respetuoso. Eso aquí en España no se haría, aquí diríamos, vámonos, de todas formas. Pero él lo tenía muy claro, no, hay que distinguir. O sea, 2 ya es público. Se sientan los 2 y tal. Eso, allí ya sois 5, podemos hacer la conferencia perfectamente. La conferencia, como seguramente habéis visto, se llama Atrévete a sonar. Y eso que, bueno, ahora es muy... La tradición posmoderna dice que las palabras no importan, que puedes llamar a una cosa como quieras y luego ser de otra forma, que no. Recuerdo que me lo dijo un conocido comisario, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cuenca, que yo le llamé la atención y le dije, hombre, esta exposición que has hecho, el título no tiene nada que ver con el contenido. Es decir, no se puede... Es que el título es lo de menos, las palabras no importan. Bueno, pues a mí sí me importan. Pero bueno, vale, a mí sí me importan. Es decir, esto se llama Atrévete a sonar por una razón, es decir, porque en el mundo actual, en el mundo posmoderno actual, el sonido o bien se ha convertido en una amenaza o bien en una cosa que distingue, ¿no? Es decir, la gente en sus casas quiere tener silencio, especialmente cuanto más cultos son y más abstractos y tal, les gustaría, digamos, que estén aislados los dobles cristales, no sé qué, eso es, digamos, lo más. La gente de la calle, por el contrario, vive en un eterno ruido continuo, todo el mundo habla a la vez, etcétera, porque, claro, esa gente utiliza el habla para comunicarse físicamente, no por lo que dicen. O sea, no dicen qué buen día hace, o no sé qué, eso no importa lo que dicen. Lo que dicen es que se hablan, se encuentran y se hablan, se miran a la cara, se hablan y ya existen. Eso es el mundo oral, ¿no? Y yo, en concreto, tengo una experiencia personal muy peculiar con el ruido, y es porque mis padres eran panaderos. Y entonces se levantaban a hacer el pan a las 2 de la madrugada. Trabajaban hasta las 7 o las 8 y cuando terminaban, especialmente mi padre, que era el que hacía el trabajo más duro, que era amasar y luego meter el pan en el horno, sacarlo, encender el horno, que era un horno de leña, etcétera, etcétera, eso le llevaba a que, hombre, tenía que dormir, y además era un hombre de un sueño muy difícil. Tenía un sueño ligerísimo, ¿no? O sea, cualquier ruido le despertaba. Aquí está Iván, muy bien. Hola. Y entonces, claro, yo en ese momento era el hijo mayor, tenía una hermana mayor que yo, pero yo tendría, se lo recuerdo, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, recuerdo que había una especie de orden imperativa de que en la casa no se podía hacer ruido, ni risas, ni siquiera hablar en voz alta, nada, silencio. Y yo se me olvidaba, lógicamente, y hablaba, y decía cosas. Entonces me decían, para descalificarme, este chiquillo parece que está hueco, se le oye de todos los sitios de la casa. Luego con el tiempo aprendí que significa que yo tenía la voz muy bien puesta y que cuando hablo la proyecto y puedo hablar muy lejos, que a mí se me oye muy bien, efectivamente, pero ellos lo veían como una cosa negativa, ¿no? Y yo, al principio, cuando empecé a dar conferencias en los años 60 y los años 70, tenía un síndrome muy curioso, y es que después de terminar de dar la conferencia me quedaba afónico. Como si hablar tuviera que ser castigado. Como si hacer ruido, hablar en voz alta y tal, fuera algo amenazante que había que pagar por ello, ¿no? Tal vez muchos años. En los 80 dejé de dar menos conferencias y ya en los 90, cuando volví, ya no tuve problemas. Entonces, claro, entre que esta historia de las sociedades actuales con el ruido, con el problema y tal, es muy peculiar, porque es que, claro, ¿cuál es el problema? Que en las sociedades posmodernas el ruido es la oralidad, que es la infancia, que es las atmósferas abiertas, que es la amistad así, que no hay que concretar, es el tomarse unos vinos, el estar en una terraza, todas esas cosas que hacéis aquí tan habitualmente, esto ya no se hace en el resto del mundo. Es decir, se está acabando ese mundo de la oralidad se acaba.
Y yo considero que es un grave defecto. Yo soy posmoderno y acepto las cosas de la posmodernidad y acepto las cosas del pensamiento abstracto. Es decir, no las acepto, vamos, me parecen imprescindibles, y por otro lado, que si tú no las aceptas, a ellos les da igual. Quiero decir, al mundo le da igual que tú aceptes o no. ¿Qué pasa con estos países que intentan volver a la Edad Media? Bueno, pues ellos intentan volver a la Edad Media y los demás seguimos adelante. Quiero decir, no nos vamos a parar. Entonces ya en los años 80 empecé a plantearme esa utilización de la voz. Descubrí que tenía una voz, empecé a utilizarla, empecé a hacer las primeras obras sonoras con mi voz, con grabaciones y tal, y la verdad es que desde entonces he disfrutado mucho. Posiblemente con lo que yo más disfrute es con ello, con la voz, haciendo cosas con la voz. Me gusta, me encanta, me realiza, todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces, de alguna forma esta exposición tiene que ver con todo eso. Tiene que ver también con el subtítulo que lleva la exposición, que es frágiles, infraleves y orales. Es decir, es la forma de llamar a los tres componentes que pueblan, que conformamos las sociedades actuales. Es decir, los posmodernos, que son los frágiles, porque ya veréis la palabra frágil a dónde nos va a llevar. Los infraleves, que son los abstractos, es una palabra que inventó Marcel Duchamp, que es que van a lo mínimo, al superdetalle, es donde es esta gente que solo bebe agua, pero agua de no sé dónde, del tal sitio alemán, pero además cogida tal día de noche con luna llena y tal. O sea, van a un detalle que es pasmoso, lo ves y dices, por Dios, tener cuidado, que os va a dar algo, ¿no? Pero que es así. Es decir, realmente esta gente llega a esos extremos de abstracción y de detalle, ¿no? Y el tema de las palabras, en los frágiles. Los frágiles son en el momento posmodernos. Posmodernos en la mayoría de la población. En la mayor parte de los países ya forman un 70, incluso un 80% de la población, como en Alemania. Por ejemplo, en Luxemburgo, seguramente más, que es un país más abstracto, pues son todos banqueros, imagínate. O arquitectos o ingenieros, como él. En España no es así, porque España es un país que, debido al tema de Trento y al dominio de la Iglesia Católica, la escritura ha estado siempre castigada, está mal visto saber leer y escribir, incluso ahora no sabe demasiado, cuidado, este niño lee demasiado, dónde va a llegar, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, aquí en España es posible que de los 47 millones que somos, de 15 a 18 millones sean totalmente orales, es decir, gente que nunca lee ni escribe. Esa es la definición. Por ejemplo, Rajoy. Rajoy le lee y le escribe. Él alguna vez lee algún papel en público y tal, pero va un poco. Bueno, dicen que lee en marca, está por ver. Es decir, es una gente, si os das cuenta, la forma de hablar de Rajoy es una forma totalmente dirigida a los orales. Dice, hay que hacer lo que Dios manda, y esas cosas. ¿Cómo que ha dicho? Dice un posmoderno o un abstracto. Este señor que dice. Ahora, sin embargo, un oral lo entiende. Es decir, no va a cambiar nada. Pero que nos está diciendo que ellos mandan y nosotros obedecemos. Eso lo entiende muy bien. Que es así. Los infraleves, los abstractos son los científicos, son los intelectuales, algunos artistas y tal. Es una gente muy peligrosa. El país más abstracto del mundo en los años 30 era Alemania. Y mirad acá, ¿no? Calcularon, dijeron, vale, tenemos tantas divisiones, si la movemos aquí con los trenes, la llevamos aquí, tantos aviones, tantos tanques y tal, vale, destruimos a los franceses y a los ingleses, a continuación destruimos a los rusos y nos quedamos con el mundo. Y desde el punto de vista abstracto era verdad. Era verdad. Lo que se olvidaron de una cosa, que es que los rusos eran orales. Y los rusos lo que hicieron es, vale, muy bien, viene usted aquí con sus 30 divisiones en un frente de 3.000 kilómetros. Muy bien, vale. Este punto que está aquí, que usted tiene aquí 5.000 soldados, para que no pasemos, le vamos a mandar 1 millón de soldados rusos. Y no va a tener tiempo de matarlos a todos. Los rusos mandaban sus soldados sin armas. Había un fusil por cada 10 soldados. Pero claro, el millón avanzando, era un momento que se atacaba la ametralladora, se les acababa la munición, seguían matando, cañonazos, y era un momento que los arrasaban, pasaban por encima de ellos y seguían avanzando. Y por eso perdieron la Segunda Guerra Mundial, los abstractos, frente a los orales, curiosamente. Que era una cosa impensable, es decir,
Yo creo que cuando dicen Hitler estaba loco, Hitler no, para nada. Alemania era el país más avanzado tecnológicamente, el que tenía el mejor... Alemania siguió produciendo casi hasta el último día de la guerra 30 o 40 tanques diarios, cuando les habían bombardeado de todas las formas imaginables. Y seguían haciendo tanques, cañones, bombas, siguieron hasta el último minuto. Y si Hitler hubiera tenido un poco de vista y hubiera fabricado la bomba atómica, pues mira dónde estaríamos. Hoy seríamos, en vez de estar mirando los americanos, aquí los alemanes. De todas formas ya están ahí en las playas, pero bueno, estarían mucho más, ¿no? Es decir, esta es la realidad, ¿no? Quiero decir, los abstractos, Angela Merkel es un caso claro de mujer abstracta. Es nada menos que una especialista en física atómica. Hay muy poca gente en el mundo especialista en física atómica. Esa sabe hacer lo más tópico que se sola. Claro, cuando le juntas con Rajoy, que es un oral, ves que Rajoy se pequeñece, va así. Ángela, no me pegues y tal. Y claro, llega la otra y dice, la escena, que no sé si habéis visto de la televisión, en la cual Angela Merkel está recibiendo a unos niños emigrados que están allí y una niña le dice que haga algo para impedir que expulsen a su familia de Alemania porque ella está enferma y necesita atención, y la otra llega y sin moverse un pelo dice, mira, perdona, no podemos atenderos a todos, si os ha tocado que os expulsen, adiós. Luego dio marcha atrás, no se dio cuenta de la monstruosidad que había hecho delante de una cámara, eso no se hace delante de la cámara, claro, porque aún queda el prestigio de lo oral, el prestigio de lo sentimental, de lo próximo, de los niños y de todo eso, pero un abstracto eso no lo ve. Bueno, la abstracción ha dado la pintura abstracta, pero también el arte conceptual, que como dice un amigo mío, ni es arte ni es conceptual. Pero bueno, esto es nuestro siglo, que es lo que decía, nosotros tenemos en cuenta que eso no. Y luego, finalmente, todo eso junto es lo que permite que las cosas existan. Yo estoy convencido de que todo lo que yo he hecho de los años 60, que empecé a trabajar, ha sido posible porque he vivido en determinados entornos, la sociedad ha evolucionado de determinada forma, han aparecido determinadas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo una sensación de que formo parte de un todo muy complejo en el cual yo tomo pequeñas decisiones, pero no grandes decisiones. ¿Entiendes? Aunque, evidentemente, esas pequeñas decisiones pueden terminar teniendo un cierto efecto. Yo ahora después os voy a leer interpretar algunos poemas y para mostrar esta parte de mi trabajo que está relacionada con esto, como os digo, y entre estos, por ejemplo, hay unos poemas que yo empecé a hacer en los 70 que llamaba poemas repetitivos, que consiste, finalmente la versión última que hice era una palabra que se repite 16 veces y a continuación se transforma en otra palabra. Ya veréis. Bueno, pues a mí me parecía que efectivamente la posmodernidad, el tema de la repetición, incluso la redundancia, era el camino, quiero decir, era lo que iba a la sociedad. La sociedad va a lo repetitivo, porque desde el punto de vista estético gusta más lo que ya se conoce, con tal de que sea dulce, que sea azucarado, que lo que no se conoce, que la gran dificultad que se dice del arte contemporáneo, del moderno, de los difíciles, de la pintura abstracta, no es que tal, es que la gente no, simplemente como no lo conoce, no lo ha visto nunca, aún está con los códigos de tipo simbólico de la pintura barroca y tal, pues llegan allí y dicen, ¿qué coño es esto? Por otro lado, como hay muy poca información, es muy abstracta, es decir, esta es una cosa muy reducida y eso la gente, pues claro, le parece un empobrecedor y esa es la voluntad, pues oye, que se quedan mirando, pero esta es la verdadera situación. Estos poemas repetitivos, como digo, yo pues, estaba convencido de que sea el camino. Y bueno, cuando ya empecé en los años 90, empezaron las televisiones, todas las televisiones que fueron apareciendo, a repetir continuamente las mismas películas, los mismos capítulos de las series. A ver, ¿cuál de vosotros está en condiciones de decirme que nunca ha visto una película en televisión más de una vez? Películas, digamos, en fin, que merezca la pena. Star Trek, en fin, el bueno, el feo y el malo. Es imposible. Porque si la empiezas a ver, aunque empieces a medio, como ya te la conoces, terminas de verla porque lo estético no se agota. Mientras que lo abstracto y lo conceptual sí. Cuando tú te dedicas a leer un libro, especialmente es un libro difícil, de matemáticas, es un libro de filosofía,
tu cerebro tiene como máximo 40 minutos de capacidad de lectura. A los 40 minutos te quedas dormido, es que no puedes. Te has agotado, que decir, todas las proteínas que necesitas leer se han agotado, etcétera, etcétera. Puedes ver todas las horas de televisión o de cine que quieras, no te agotas nunca. Te agotará el culo, pero realmente no. Es así, o sea, tú ves y ves y ves y disfrutas más, disfrutas menos, pero eso ya no entiendes. Es así, ¿no? Ese es el mundo. Y hace unos años, de pronto, dije, hombre, por fin, empezaron a aparecer los primeros anuncios repetitivos. Comentaba antes que hay ahora un anuncio que solo se oye en la provincia de Jaén, porque es de la capital, está hecho sobre una empresa de la capital que vende ajos negros, precisamente. El anuncio dice más o menos: hoy vamos a hablar de una comida típica de Jaén, el ajo atado. El ajo atado se hace con patata, aceite de oliva, un limón, un huevo, no sé qué, y ajo, 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 ajo. Ajo negro, que no se repite. Bueno, totalmente, 40 años después, ya se han dado cuenta. Está bien. Esto es así. Entonces, esta exposición, que es una exposición muy peculiar y que existe gracias solo y exclusivamente a que Ed me convenció para que hiciera una exposición y no quería hacer cosas ya conocidas y tal. Entonces era un proyecto que tenía hacía mucho tiempo, en 2007 había empezado a hacer este tipo de proyecto en fotos, en macrofotos, de objetos, de flores, de insectos, de cosas. Ya hice los 100 que tenía que hacer, bueno, tengo 100 y pico, tengo que seleccionar, dejar 100, pero quiero hacer a 100 de más. Y es un conjunto que tiene 5 ramas. La fotografía que ya está hecha, la pintura que es esta, que está en tal, los objetos como este, lo sonoro y los vídeos. Estos 5, cada uno tendrá 100, con lo cual al final será una palabra que vale para 500 imágenes, más porque los vídeos son más imágenes. Está basada en esta historia misma de la repetición, quiero decir, la palabra frágil es una palabra suficientemente polisémica, se dice técnicamente, quiere decir, significa suficientemente cosas y además depende tanto del uso que hagas de ella y de su contexto que da para todo. Quiero decir, yo comentaba antes, tú pones este hierro o pones un pedazo de hierro macizo, una escultura como las que hace Jesús, estas de hierro, pero a continuación le disparas con un bazooka y te lo cargas, lo destrozas y tal, pues queda muy frágil, francamente, claro. Esta es la cosa. Esto es lo que yo llamo la falacia referencial. Es decir, la mayor parte de las palabras que usamos tienen un significado convencional que aceptamos o que creemos que aceptamos. Por ejemplo, la palabra amor, ¿de verdad significa igual para todos? Según mi experiencia, las chicas casi siempre consideran otras cosas. Amor no es sexo, amor no es esto y tal. Afortunadamente no todas, pero en fin, no nos engañemos. Quiero decir, el amor es una cosa para uno y otra para otro. No digamos ya la belleza, no digamos la felicidad. Todas esas palabras existen porque hemos decidido que estén ahí. Ahora, tienen una cosa muy importante, contra lo que quieren hacernos creer la gente tradicional y algunos de los postmodernos, no son impertinentes, es decir, no están de sobra, no hay que, todo lo contrario, cada palabra que el hombre inventa, cada palabra que el hombre pone en marcha, aumenta su libertad, porque la libertad de los seres humanos está en su cabeza, está en su cerebro, y a mayor complejidad y a mayor uso del lenguaje y de las fórmulas codificadas, nuestro cerebro mejora, nuestro cerebro crece. Está ya demostrado científicamente, por estudios que se hicieron en los años, a finales de los 90, en Londres, con unos emigrantes pakistaníes, a los que se les pagaba un curso para que se hicieran taxistas. Incluía que tenía que aprender inglés fluidamente, y entonces le daban clase de inglés escrito y hablado, de lo escribir. Después tenía que aprenderse todo lo que era la zona del Gran Londres, todas sus calles, recorridos, barrios, todo. Tenían que estudiar los mapas y saber de memoria, decir, ¿dónde está tal calle? Está tal, y tal, ¿no? Y eso duraba como mínimo 2 años. A esta gente se le hizo un estudio con un escáner cerebral cuando empezó el tratamiento de este cliente.
y otro se fue haciendo durante el tiempo. Y se vio que iba apareciendo en el neocórtex, en la parte frontal del cerebro, una masa gris que antes no existía. Que en algunos casos, cuando llevaba los 2 años, era muy significativa. Había cambiado su cerebro físicamente. Eso rompe todos los esquemas que se han dicho de la tradición de que el hombre ya está hecho, o bien está hecho a la imagen de Dios, o como decían los porno-devinistas. Bueno, el hombre ya evolucionó, pero el propio Marx decía que el hombre ya solo podía evolucionar socialmente, no físicamente. Había llegado a donde iba. Pues resulta que no, y además le quita la demostración. Fijaos qué tamaño tiene Iván y qué tamaño tengo yo. ¿Y qué diferencia hay? 25 años. Proteínas, etcétera, calcio. Porque en los últimos 50 años, 40 años, los españoles han crecido 20 y tantos centímetros. O sea, esto lo que da mi mano. Esto es lo que han crecido los españoles. Es que no se puede decir que es lo mismo, pero es que tampoco su cerebro es igual. El cerebro de un abstracto es completamente distinto del de un oral. De ahí que, claro, es el problema, que un oral hay determinadas cosas que no entiende, igual que un abstracto hay determinadas cosas que tampoco entiende de los orales. Es decir, no se comunican, es casi incomunicable. Se hablan, yo decía antes, a mí me hace mucha gracia que oigo continuamente en la televisión y en estos sitios. Para ponerse de acuerdo hay que dialogar, hay que hablar. ¿Qué dice usted? Nadie que no esté previamente de acuerdo, hablando se pone de acuerdo. Si yo soy enemigo de fulano y tal, le tengo mucha tirria, cada cosa que me diga le interpreto mal y además encima le digo, bueno, tú eso sabes, tú eres un gilipollas, terminamos peleándonos, por mucho que hablemos, no, eso no nos lleva. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando no nos queda más remedio, por ejemplo, si nos cogen una pistola y le ponemos de acuerdo, nos pegamos un tiro si no. Sí, no, o por necesidad, razones políticas y tal, dicen, mira, bueno, si nos ponemos de acuerdo tú y yo, gobernamos y echamos a estos otros, pues no nos gustamos, que vamos a hacer. Bueno, pues esto se entiende. Esa es la cuestión. Y ahí el lenguaje sí que hace pero no nos engañemos. El lenguaje sobre todo tiene una función social, pero no social de comunicación, sino social de vivir. Está demostrado, se han hecho pruebas, en algunos casos conscientes y en otros casos se han aprovechado casos que han sucedido de gente a la que se ha aislado de ruidos y de conversación, de contacto humano durante días y días y han enloquecido totalmente. Si tú no te contactas, sobre todo cuanto más oral seas, no te contactas con los otros seres vivos, empiezas a enfermarte. Si no te contactas con nada, te enfermas y te mueres. Y no es porque esa gente diga, oye, qué guapo eres, qué alto eres, o que no hace falta que no diga nada. Y esa es la función estética del lenguaje que ha hecho la poesía, que ha hecho la literatura, etc. Porque, a ver, no nos engañemos, la gente coge uno de estos novelones que hay ahora, de macroventas y tal y que cual, donde lo lees y dices, entró en la habitación y había 3 ordenadores Mac, uno de ellos estaba conectado a la antena, no sé qué, y el otro estaba, la mesa era de formica de no sé qué clase, y en la pared había y la alfombra, no sé qué, y llega un momento que dices, joder, a ver cómo ocurre tengo en la cabeza toda esta descripción para acordar de lo que hay. ¿Qué pasa? Que es que no lo necesitas. El simple hilo de lectura que vas pasando ya te parece bien, vas a los hechos y vas a tal, pero lo lees todo. ¿Por qué? Porque te alimenta. Eso es la literatura, alimenta al ser humano, no existe el ser humano sin literatura. De hecho, lo que sabemos ahora es que todos los discursos sociales, la religión, la ciencia, la política, todo son discursos que manejados de una determinada forma, por un determinado grupo de poder, consiguen unos determinados resultados. Pero no tienen más de posibilidades de ser demostrados como ciertos o inciertos, porque es que no tienen una base. Si efectivamente dicen, no, yo es que creo en Dios, creo que existió Dios y que además se llama Jesucristo, y por lo tanto usted no me lo puede impedir. Efectivamente, uno de los grandes errores de la modernidad, y naturalmente uno de sus grandes filósofos, Nietzsche, fue cuando dijeron, Dios ha muerto, y se quedaron tranquilos. ¿Cuál es el problema? Que mientras que haya una mente humana que tenga la idea de Dios, Dios no puede morir. Es más, si desapareciera la idea de Dios de todas las mentes humanas, a un nuevo ser humano que llegara se le podría ocurrir. Hay un ser poderoso que está por encima de todo y que domina todo y tal, que se llama Dios. Ya está, otra vez Dios funcionando. El hombre, todo lo que inventa, no se sabe cómo, consigue que se independice, que tenga vida propia. Inventa una religión para salvar a los pobres, funciona y se apodera a los ricos de ella.
Inventan un partido político para que todos los proletarios se unan y no sé qué tal y igual. Llegan los aparatistas, se apoderan de ella y ya lo hacen durar. Y lo vuelven contra los obreros, claro, lógicamente. Bueno, aquí cuál es la cuestión. Quien domina los discursos, domina la sociedad. Esa es la gran lucha. Por eso el arte del siglo XX, una de sus luchas ha sido desmontar esos discursos, ponerlos en evidencia, ponerlos contra la pared, fusilarlos si era posible también de vez en cuando, pues, puesto que aquí fusilar se ha hecho tanto, ya es hora de que los que siempre son fusilados fusilen, eso podría ser. Pero como digo, esta es la gran cuestión. Entonces, yo es así como veo el arte, es decir, cuando yo hago estos cuadros, lo que intento es introducir suficientes elementos de distorsión, de problema, como para que el que lo vea, si quiere, preocuparse, diga, ¿esto qué pasa aquí? Porque aquí si te acercas se ve un entramado, un detalle incluso que es realista, que es a mí una de las cosas que más me llama la atención, son cuadros muy realistas, porque reproducen algo que realmente existe, quiero decir, y tal como es, nada más, quiero decir, casi como una fotografía, casi es una simulación de una fotografía. Si se echan fotografías, si se hiciera fotografía, no saldría con más detalle, pues tendría menos gracia, porque no tendría el efecto flu, el efecto evanescente que tiene en otras cosas. Esta es la cosa. Con todo lo demás que yo hago, vídeos, poemas visuales, etc., es igual. Es decir, se trata sobre todo, el gran problema es la confianza. Y es decir, cuando la gente se confía, es como lo que dice en Cádiz, ¿no? Camarón que se confía se lo lleva a la corriente. Claro, es que aquí no se puede, porque además, quiero decir, si tú ves que hay gente que continuamente está tramando para obligarte a ti a hacer lo que ellos quieran, o obligarte a igual, como te confíes, pues ahí te lo mereces, te dirá, al final es lo que pasa. ¿Que esto es muy injusto? Pues nadie lo duda. Pero no hay ni un solo día de la historia de la humanidad en que haya habido justicia propiamente dicha. Siempre los poderosos han atacado, destruido, esclavizado, etc. a los pobres. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, un día que tuve una discusión con un amigo, que es mi amigo, el profesor de Bellas Artes en Madrid, en que él no sé cómo me dice, no, es que claro, España, al fin y al cabo, Isabel la Católica acabó con la esclavitud en el mundo, prácticamente. ¿Cómo me dices? Isabel la Católica fue la que creó la situación que hizo que se mandaran 15 o 20 millones de negros de África a América. Porque cuando el padre de las casas vino y le contó que los sirios estaban muriendo porque les tenían esclavizados, le dijo, para impedir que maten a los pocos sirios que quedan, su majestad debe autorizar que traigan negros de África que hagan el trabajo. Eso lo hizo. Pero es que la esclavitud como tal ha existido hasta el siglo XVIII en los países europeos. En Alemania, en Holanda, en Inglaterra. Cualquier pequeño delincuente le pillaban y lo obligaban a ir a trabajos forzados a América, a los ingleses, durante 3 o 4 años, a trabajar gratis solo por la comida. Y encima eran peor tratados que los negros porque a los 3 años tenían que darles la libertad, con lo cual no se preocupaban que se murieran antes. En cambio los negros eran para siempre. Y eso pasaba en Holanda, pasaba en España. Le llamaban trabajo forzado, pero era esclavitud. Porque tú no tenías ninguna libertad, ninguna posibilidad de defenderte en un juicio, nada. Era esclavitud. ¿Qué me cuentan ustedes aquí de esto? Bueno, lo que me estoy pasando aquí. Cuando hace unos años me pidió hacer este libro, la verdad es que, bueno, fue para mí, yo al principio, digo, la verdad no me lo creía, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, te publico un libro y tal. Pasa el tiempo y pasa algo, y no hay dinero y no sé qué, tal. En fin, todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Pero yo se me ha olvidado que era de Luxemburgo, claro. Y que era abstracto, porque él había dicho que se fuera un libro. Y lo hizo. Pues lo leí, un libro magnífico, porque yo estoy maravillado y tal. Y que además reúne muchas de estas cosas que os he dicho, ¿no? O sea, sí, porque además es que muchas de las obras las eligió él, ¿no? Por la idea de la poesía expandida, de que yo hacía de pronto un poema de una forma, luego de otra. Igual que estoy haciendo aquí, esto sería, digamos, pintura expandida, en el sentido de que es la misma palabra todo el rato y tal, pero que adopta muchas formas. Y yo los 100 cuadros en este momento, aquí hay 9 y tal, son 12 o 13, más los 3 o 4 que tengo hechos allí,
hasta que hagan los 100 no voy a parar. Y vamos, no tengo ningún problema de que va a funcionar. Y yo además estoy viviendo muy intensamente la experiencia de la pintura. Solo en los 90 yo pinté algo parecido, pinté bastante, pinté, no sé, 150 cuadros y tal, en pocos años. Que es una cosa completamente distinta de todas las otras experiencias, de hacer un vídeo, de hacer una obra sonora, es una cosa mucho menos conceptual, aunque, y mucho más física, quiero decir, hay que trabajar, te salen agujetas, parece una tontería, nunca tú escoges un cuadro de estos y lo vas transportando así con los brazos en alto, y luego de pronto dices, ¡ay, mi espalda! ¡Ay, mi espalda! Y luego otra cosa que tiene la pintura, que te parece que hay que vivirla, ¿no? Es que cuesta un poco de dinero. El acrílico de la clase que sea, porque yo te compro los pigmentos, o que los ve, que no sé qué, los soportes, la preparación de los soportes, no sé qué, todo al final, los aerógrafos se estropean, lo otro no sé qué, o sea, tú dices, oye, aquí varios miles de euros invertidos para hacer 4 cuadros. Realmente estoy yo bien de la cabeza. Bueno, pues vale, pero, y eso es una experiencia digna de comprender, ¿no? Es decir, si hubiera unos gobiernos mínimamente serios, está claro que estudiarían estos temas. Y a ver, si tú eres pintor, te vas a dar un subsidio mínimo de tanto 500, 700 euros al mes, porque tú necesitas un local y tú necesitas los materiales. Luego ya te cobraremos cuando vengas, te pegaremos el palo y nos llevaremos los impuestos, ¿de acuerdo? Pero es que si no, impides que se haga, que ciertamente estás intentando acabar con ello. Y hay muchas cosas del pasado que, bueno, que si desaparecen, pues ¿qué vamos a hacer, no? Aunque algunas, como comer caracoles, pues deben conservarse, a mí me parece bien. Pero la pintura, evidentemente, tiene suficiente entidad como para merecer la pena de que la hereden nuestros hijos, ¿no? Se debe conservar, pero bueno, esto es lo que hay. Pues el libro este, como os digo, tiene obras de todo tipo y tal, y algunas de ellas que están relacionadas con esto que decíamos, ¿no? Lo de esta experiencia mía de cuando aprendí a utilizar mi voz, y empecé a hacerlo, ¿no? Pues este que voy a hacer ahora es un poema de los años, principio de los 69, comienzo de los 70, debe ser, de los 70, porque está publicado el propio año 70, en un libro que se llama Texto y Antitextos, que tiene una cosa peculiar, que es un poema visual, tiene unas diferencias de escrituras, de letras y tal y cual, intenta crear una determinada dinámica espacial, etcétera, etcétera, una sintaxis. Pero claro, yo cuando hice esa experiencia, de pronto me di cuenta de que, claro, al introducir el tiempo, que es el mundo del teatro, el mundo de la música, etc., esto se convierte en una cosa. Si vosotros veis este poema, le echáis una miradita, bueno, tardaréis unos segundos, unos minutos y tal, pero bueno, sí, más o menos, ¿entendéis? Sí, está ahí. Pero claro, cuando ya se interpreta, cuando ya se traduce en sonoridad y en tiempo, es lo mismo. Veamos, por ejemplo. No es fácil. Así no es fácil. Fácil. No. Así es no. Fácil. Fácil. O es. Así no es. O es. Así fácil. Como veis, están todos los elementos que comentaba, la repetición, no se llega a la redundancia, pero está ahí, etc. Este es uno de los poemas de esa serie que os comentaba, que finalmente con el tiempo se han convertido en publicidad. Una cosa se convierte en publicidad y es importante lo que parece. La publicidad es el auténtico elemento de la cultura popular de ahora. Es decir, la gente vive por lo que la publicidad le dice. Todos nosotros, aunque nos queramos escapar. Seguro que en algún momento me podéis cantando un anuncio y tal, ¿no? Y sobre todo las ideas que conlleva el anuncio, la forma de decirlo, etcétera, etcétera, y las chicas tan guapas que salen, y no sé qué, tal y cual, los tienen cogidos y tal. Eso es como los novelones de finales del siglo, las telenovelas de los años 70, etcétera, es lo mismo. De hecho, si alguien en el futuro quisiera saber cómo era nuestra sociedad, era mejor que fuera a investigar cómo era la publicidad que cómo eran las novelas. Porque las novelas están, digamos, mediadas por ideologías, por intereses, por la clase dirigente que quiere que sean determinadas cosas y tal. En cambio, la publicidad no. La publicidad no se casa con nadie, solo con conseguir vender. Y eso es una gran libertad. Es decir, cuando tú consigues eso, has llegado lejos. Y este poema es igual, que aquí tú lo ves, este es más, puesto que tú te das cuenta que la palabra se repite dueño,
allá. Haces así y ya está. Ah, hijo, si lo conviertes en otra cosa, introduces un elemento que, desde mi punto de vista, es fundamentalmente musical. Es lo que se llama el arte sonoro, ahora ya en el siglo XXI. Veamos cómo es. Dueño, 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 daño. La policía no ha llegado a este nivel, claro, lo repiten 4 o 5 veces y tal, ya no consideran que les pueden agredir si lo hacen más. Yo os aseguro que cuando yo hice la primera vez estos poemas, que fue ya a los 80, porque el poema es del 70, pero hasta los 80 yo no los hice en público y tal, la gente se quedaba absolutamente diciendo, ¿por dónde me escapo? ¿Qué hago? O sea, se sentían realmente muy agredidos, ¿eh? La gente, yo decía, no, bueno, esto es entretenimiento y tal, pero es que la gente estaba respirando ahí entrecortadamente y tal, la sensación de... Él me recordaba a los primeros happening y obras de acción, por ejemplo, de Zag, de Juan Hidalgo, que realmente eran muy potentes. Yo recuerdo haber visto en la universidad cuando una serie de acciones y de hicieron, una de ellas era que al Tomás Marco, el que luego les abandonó y renegó de ellos, les sentaban en una silla y le ataban. Se iba pasando la cuerda por aquí, por allí, por allí. Y tenías que ver, éramos todos estudiantes universitarios, era un colegio mayor. Estaban... Porque la reacción de la gente, que es lógico para un oral, era que se estaban burlando de ellos. En el mundo oral funciona lo de la mafia, el respeto. Cuidado, tú me tienes que respetar, porque si no yo te traigo la pistola y te mato. Que dice que aquí no hay tío, pásame el río, cuidado. Ese es el mundo oral. No, o sea, y eso se debe también a una cosa que tiene lógica, y es que si a una persona pobre, una persona que no tiene nada en el mundo y tal, encima te burlas de ella, joder, es muy cruel. Es muy cruel. Eso explica, por ejemplo, en el caso español, el comportamiento de los españoles en la historia, y especialmente en la guerra de independencia. La gente lo que le molestó no fue que los franceses invadieran España. Le molestó 2 cosas. Una, que se comieran la comida, que no había, que había muy poca, y que además les despreciaran. Porque lo decían, vale, este es el país que hemos invadido más fácil del mundo, que hemos tenido que ir en formación. Hemos entrado por la frontera, pum, 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 y nos hemos plantado en Cádiz sin que nadie se moleste. Ojo dicho, en Cádiz no llegaron hasta Bailén. Pero el primer año y pico, de 2 años, y después, claro, España ganó la batalla de Bailén y no volvió a ganar ninguna batalla más después de la Alberca. ¿Por qué? Porque era un ejército indisciplinado, un ejército que salía corriendo a la cuando tiraban un tiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y los franceses decían, bueno, somos nosotros. Era muy parecido a lo de Hitler. Los franceses hicieron un cálculo y dijeron, somos el país más avanzado, tenemos todos los cañones que queremos, todos los fusiles, tenemos millones de soldados, tenemos coroneles, capitanes, comandantes, todo lo que queramos, toda gente preparada. Somos los dueños del mundo. Y si no llegan a cometer el error de invadir España, aún estarían mandando. Y el propio Napoleón lo reconoció, dijo, la maldita historia de España. Eso es... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que aquí la gente dijo, muy bien, vale, todos los militares españoles de la época en algún momento se rindieron a los franceses y colaboraban con ellos, los alcaldes, los ministros, todos estuvieron de acuerdo. Dijeron, mira, nos han invadido, vamos a hacer y tal. Fue la gente de la calle, la que se cabreaba, cuando bebía 2 copas, venían los franceses solos y les botaban el cuello. Eso fue lo que hicieron. Luego ya se organizaron y dijeron, coño, que además le podemos robar. Joder, claro, pues oye, a robar, a coger armas, a coger caballos, y se montó toda la industria. De hecho, los ingleses quisieron meter en la cárcel a los dirigentes guerrilleros, que dicen que eran asesinos y que eran criminales y que no había que eso no era un ejército. Porque efectivamente ellos no perdonaban, si cogían un francés lo mataban y después ya veremos. Pero bueno, esto es como se quedó la historia, otra cosa es como realmente es. Bueno,
Este otro poema también repite ese mismo mecanismo, bueno, muestra que da para muchos mecanismos. Es la palabra deseo, que empieza junta y se va separando, se va separando, se va separando. Entonces yo aquí he hecho distintas interpretaciones. En un momento que según los empecé a interpretar me di cuenta que tenían un recorrido. En algunos casos, cuando lo hemos filmado, que está aquí en el vídeo, es una sala así de larga como esta más, yo estoy allí y voy avanzando de espaldas, según digo la palabra deseo y tal, hasta que llego al final, para ver la distancia, ¿no? Y entonces, aquí como hay menos distancia, pues tengo que hacerlo más corto, pero aquí sería así. Deseo, 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 deseo. Se me olvidó comentaros antes de empezar que este poema se titula Matrimonio. El tema de una de las cosas que en los años 70 más nos criticaban los poetas tradicionales y los críticos literarios, los profesores y tal, es que, bueno, o sea, nos acusábamos por menos de vagos, ¿no? Joder, es que vosotros queréis hacer un poema solo con una palabra y no sé qué. Y esto, sí, le decíamos, ¿qué pasa? ¿Que es que a más cantidad de palabras se ponga mejor? ¿Dónde está eso? O sea, aquí no hay cantidad, la cantidad nunca se convierte en cualidad salvo en cuestiones políticas, que un voto más le da vencedor a uno frente a otro, pero en la estética no necesariamente. Si queremos utilizar una palabra, pues tenemos que utilizar dos, o media palabra, vamos a ver, una palabra que no se sabe si es esa o otra, etcétera, etcétera. Esto se ha visto que es así. Y eso además, eso adelantó a la evolución social, esta que estamos viviendo ahora, especialmente en países como España, que lo han atrasado. Eso fue hace ya casi 50 años que empezamos a hacer. Que eso no es ninguna tontería. Es decir, el fenómeno de la poesía experimental en España es el único fenómeno cultural en el que los españoles hemos hecho una aportación significativa en el siglo XX. Vale, diréis, Picasso, bueno, Picasso no es un conjunto de gente, Picasso es un artista independiente. Solo Picasso, Miró, me da igual, Dalí. Sí, artistas que se han ido a otro país, se han hecho y tal, se han hecho famosos, se han hecho una carrera, vale, de acuerdo. Pero como elemento de conjunto, como elemento social, como una vocación además de transformación social, no hay ninguna otra. Es cierto que esto se dará cuenta en las universidades, se darán cuenta los del Premio Cervantes y todo este tipo de gente dentro de 30 años. Yo me he prometido, y tengo algunas garantías, vivir más de 90 años para que me toque. Porque son 20 años, estamos juntos, ¿eh? Lo que pasa es que mi madre tiene 94 años. Y si mi madre tiene 94 años y nació en 1921, cuando la esperanza de vida de las mujeres sería de 45 años, yo que nací en el 44, cuando la esperanza de vida de los hombres sería a lo mejor de 50 y tantos años, o 60, o por llegar a los 90. O que no llegue a la edad de ella. Pero esa es la única opción que queda. Por otro lado, también es cierto que lo harán de forma tan falsa, tan estúpida, tan superficial como ha pasado. La exposición que hizo el Instituto Cervantes ha sido sobre la poesía experimental, una de las mayores patochadas, desgracia y estupidez que se puede hacer toda la vez. O sea, es difícil hacerlo un peor. Pues bueno, claro, se ha hecho así y entonces, claro, cada vez que nos dicen que van a hacer una exposición, yo me he hecho temblar. Digo, qué horror, que nos van a hacer esta vez, qué putada nos van a hacer, dejar. Menos mal que vienen los extranjeros a salvarnos, como él. Hacer una galería donde se puede hacer una exposición, porque es que si no, que esto está mejor. Y bueno, ya para terminar, voy a hacer este poema. Forma parte también de ese libro primero, que se llama Texto y Antitexto, bueno, es mi segundo libro publicado. Aquí es la palabra, esto se llama Oculta Mentira, y es la palabra mentira, que lógicamente con el dibujo, es un dibujo de tipo cinético y tal, ha producido la suficiente deformaciones como para que se lea, pero no se lea, que esté ahí, que no esté y tal, ¿no? Yo recuerdo cuando hice la primera vez la lectura de esto, estaba allí un amigo mío que se llama Esteban Puyal, que es un profesor de la Autónoma, aunque es profesor de inglés, pero es un tío muy experto, sobre todo en poesía norteamericana, y me dijo, bueno, me puedo haber leído esto cuando tú ya puedes leer en las paredes, si no me aparece, la lees. Y yo dije, pues hombre, voy a intentar.
A ver, ¿quién ha dicho que la pared no tiene derecho que la lea? Esta es una cuestión. Entonces mi lectura es esta. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención. Quítame estas cosas. No va tú a parar. Que me ha convertido en un robot, ¿no te das cuenta? Bueno, chicos, a ver qué se ha tomado cerveza, ¿no? Si tenéis tiempo. Ah, que queréis hablar vosotros ahora. Ahora hay que hablar de la cerveza.